Un poco lo que yo les vengo a mostrar, que fue la inquietud por la cual me han convocado, es un tema que hace a lo que es la producción animal, especialmente cuando nos referimos a un enfoque sistémico, o sea, no a hablar de lo que es una producción netamente, solamente referido a valores productivos, sino un poco más con un enfoque, como les decía, de sistemas, en el cual hay otros factores, otros componentes que son de igual importancia que el productivo. Bueno, este trabajo que yo les voy a mostrar está enfocado directamente a lo que es mano de obra rural en sistemas ganaderos, pero vamos a ir haciendo referencia especialmente a lo que es el componente social dentro de estos sistemas de producción cuando queremos hacer un enfoque del análisis basándonos en la sustentabilidad. Bueno, para comenzar, ya que hablamos de sustentabilidad, o sea, palabra tan utilizada para varias cosas, pero que muchas veces la decimos y no sabemos lo que significa, y un poquito interiorizarnos en el tema de cómo surge la palabra sustentabilidad. Ahí en la filmina lo que le dice que hay un informe, que es el informe Burla en 1977, por el cual se establece qué criterios tenía que tener una producción cuando se habla de que la misma sea o tenga un carácter sustentable. Obviamente apuntar a lo que sería una producción, especialmente para la obtención de alimentos, a lo que se refiere a las generaciones futuras. Pero en sí lo que dice es satisfacer las necesidades de las generaciones presentes sin comprometer las posibilidades de las del futuro para atender sus propias necesidades. O sea, esto lo que da es un concepto de producción abarcando, como yo les decía en la introducción, no solamente un aspecto productivo, sino teniendo en cuenta los demás factores, que son el ambiente y lo social. Bueno, debemos tener en cuenta que para satisfacer las necesidades de las distintas sociedades como la alimentación, ropa, vivienda y trabajo, pues si la pobreza es habitual, el mundo estará encaminado a catástrofes de varios tipos, incluidas las ecológicas. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que yo, si voy a centrar directamente poder satisfacer solamente las necesidades como alimentación, ropa y vivienda, voy a estar cayendo posiblemente en cometer distintos tipos de prejuicios a nivel ambiental. Y asimismo el desarrollo y el bienestar social están limitados por el nivel tecnológico, los recursos del medio ambiente y la capacidad del medio ambiente para absorber los efectos de la actividad humana. Eso obviamente va a depender del grado de intensificación que tenga esa actividad y de qué ambientes obviamente estemos hablando. Muy rapidito, lo que lo quería yo interiorizar un poco para que nos ubiquemos en el tema es qué aspectos abarca la sustentabilidad. Obviamente cuando analizamos un sistema de producción desde el punto de vista sustentable, tenemos que tener en cuenta esas tres grandes patas o esos tres grandes componentes, que serían lo ecológico, lo económico y obviamente lo social, para que nuestro sistema de producción sea sostenible. Fíjense que hay una interacción entre los tres factores en los cuales tenemos que tener en cuenta la viabilidad, o sea, que sea viable nuestro sistema, que sea equitativo desde el punto de vista social y obviamente soportable desde el punto de vista ambiental. Un sistema de producción sustentable no es lo mismo que una explotación agropecuaria. Entonces eso es lo que tenemos que tener en cuenta nosotros cuando hablamos de encarar el análisis de una producción agropecuaria desde el punto de vista sistémico y a su vez si le adicionamos el criterio de sustentabilidad, dado que el objetivo a alcanzar no se reduce solamente a lo económico, sino que hay otros factores de igual importancia como el ambiental y el social. Esto muy rápido para hacer una referencia a lo que ha pasado en el siglo XX, en la última parte del siglo XX, especialmente con lo relacionado a la actividad agropecuaria y a lo agrícola fundamentalmente. O sea, fíjense que la actividad de la empresa rural a principios o mediados de lo que era el siglo XX, prácticamente todas las actividades dentro de la empresa agropecuaria eran realizadas dentro del mismo predio o bajo la misma dirección de lo que involucraba a lo predial. ¿A qué me refiero?
a todo lo que sería la propia producción de semilla, se construían sus propios insumos, sus propios implementos. La preparación de la tierra, la siembra y las labranzas estaban a cargo del mismo productor o de la misma empresa predial. Lo que eran las labranzas, las cosechas, el propio acopio y almacenamiento de los granos que se producían en el establecimiento, y quedaba lo que era el procesamiento y la comercialización que se hacía en forma externa. Obviamente, con el paso del tiempo, estas actividades se fueron reduciendo a lo que se hacía netamente en el campo, o sea, netamente en el predio, y obviamente muchas de estas actividades, con el correr del tiempo, se tercerizaron. Al tercerizarse todas estas actividades, especialmente, como yo les dije al principio, esto se da mucho en la actividad agrícola, ¿qué pasó con la gente que estaba a cargo de esas actividades? Obviamente eso es un precio que hay que pagar ante el avance tecnológico y ante los procesos de tercerización, como yo les estaba comentando, que obviamente lo que han producido es una expulsión de la mano de obra dentro de los establecimientos agropecuarios. ¿Qué quiero decir con esto? O sea, la tecnificación de estos sistemas agrícolas y los procesos de tercerización han hecho que ya no se necesite tanta mano de obra especializada y capacitada especialmente para las tareas agrícolas. O sea, antes posiblemente había 2 tractores, hoy nos quedamos con uno solo, un empleado que manejaba el tractor se tuvo que ir a vivir a la ciudad, quedó sin actividad, igualmente para alguna persona que estaba encargada del acopio, alguna persona que estaba encargada de algún tipo de implementos y demás. Y ahí es lo que viene a jugar un poco el tema de la actividad ganadera. O sea, si nosotros comparamos la actividad agrícola con la actividad ganadera, vamos a ver ahora en el desarrollo de la presentación que esta actividad, de la cual yo calculo que muchos de los que estamos acá estamos involucrados, tiene a favorecer lo que es la mano de obra en el campo, o sea, la permanencia de la mano de obra en el campo. El aumento de productividad de la mano de obra, obviamente especialmente en la agricultura, ha sido de un volumen marcado, ¿no es cierto?, a diferencia en la ganadería, debido fundamentalmente a la introducción de nuevas tecnologías. Por lo que el impacto social de las políticas rurales debe prestar mucha atención a esta dimensión, o sea, me refiero pura y exclusivamente a lo social. Y ahora yo les voy a contar un poco por qué en el desarrollo de la presentación. Las actividades ganaderas, en términos de trabajo requerido, es una de las pocas actividades que sigue necesitando personal permanente. Y esto ustedes lo deben saber como yo, que una vaca no se cuida sola en el campo. Siempre obviamente va a haber una persona atrás de una vaca. Hoy, mientras venía de Rosario para acá, me surgió un poco la inquietud de ir viendo al costado de la ruta y me llevé una muy grata impresión porque, a diferencia de lo que era el año pasado, cuando vine también para acá, no vi el año pasado una vaca ni abajo de la tierra el año pasado. Ahora, un poco la presentación del doctor, la primera presentación del día de hoy, un poco nos revelaba cómo se ha ido tratando de volver a recomponer lo que es el stock ganadero, y obviamente eso hace que las vacas vuelvan al campo. Ahora bien, no vuelven las mismas vacas que se fueron, obviamente no físicamente, sino que las vacas que están volviendo ahora al campo vienen con un requerimiento de tecnología completamente diferente de las que se fueron. Entonces ahí es donde vamos a ver un poco en el desarrollo de la presentación cómo nosotros, desde el punto de vista de productores, desde el punto de vista de formadores, de docentes, de instituciones, tenemos que comenzar a involucrarnos, porque es necesaria la mano de obra calificada en el campo. Bueno, esto muy rápido para mostrarles qué diferencia tiene la ganadería con respecto a la actividad agrícola, o sea, referido fundamentalmente a lo que es las funciones que tiene la ganadería dentro de la sociedad. Tiene una función, obviamente, que nosotros sabemos, alimentaria. A nosotros nos gusta la carne, somos carniceros por naturaleza, los argentinos. Tiene una función económica, si bien las exportaciones no son de tal magnitud, pero mueven un volumen de dinero considerable, tanto a nivel externo como interno. Tiene una función, llamémosle ecológica. Hoy por hoy hay muchos
trabajos de investigación que están apuntando a los sistemas mixtos y a los sistemas ganaderos como defensa de lo que es la inclusión de la vaca en el campo, y obviamente tiene una función netamente social. Y acá hay un trabajo realizado por el ingeniero Iglesias de INTA, muy interesante, en el cual demuestra que esa permanencia del ganado en el campo ha hecho que la posibilidad de que vuelvan a repoblarse los campos ha hecho que esta función social que tiene la ganadería sea una de las primordiales a la hora de buscar especialmente tratar a los sistemas de producción ganadero desde el punto de vista sustentable. Esto muy rapidito para ver qué sentido tenemos de lo que es la producción ganadera nosotros, o sea, para ver si yo, a pesar del horario y de la siesta y de la panza llena, les puedo introducir ciertos conceptos y que ustedes se vayan hoy de acá con, por lo menos, algunas inquietudes, que es la intención mía. Por lo general, cuando nos hablan de cuáles son, a nosotros nos enseñan en la facultad, cuáles son los objetivos de los sistemas de producción ganadero. Podemos estar hablando de sistemas de cría, en el cual lo que nos interesa obtener es un ternero por vaca por año, eso es archisabido y es de libro. Si estamos hablando de un sistema de invernada, podemos analizar distintos tipos de indicadores o de índices, pero lo más importante es producir tantos kilogramos de carne por hectárea. Igualmente lo mismo si estamos hablando de un tambo, tantos litros o tantos kilos de grasa butirosa por hectárea. Obviamente cuando uno trata de ver, como yo le decía recién, a los sistemas de producción ganaderos bajo una óptica sistémica y sustentable, es hora de que nos pongamos los pantalones largos y empecemos a ver también otros objetivos, no solamente los productivos. Entonces acá podemos ver que no solamente la mayor rentabilidad económica nos va a interesar, obviamente a todos nos gusta que por lo que hacemos nos paguen o sacar alguna rentabilidad, sino que lo tenemos que hacer cuidando el medio ambiente, fundamentalmente basándonos en la premisa de lo que decía el informe Burland, o sea, tratar de producir alimentos pero sin perjudicar lo que se puede producir para generaciones futuras, y obviamente teniendo como principal objetivo al hombre. Cuando yo digo hombre acá en esta filmina, después ustedes se van a llevar esta presentación, no quiero que se lleven la idea de que estamos pensando solamente en algún tipo de indicadores que después les voy a decir, como puede ser la calidad de vida de las personas o demás, sino que estamos abarcando todo lo social. O sea, estamos hablando tanto a nivel explotación, a nivel productor, a nivel regional y a nivel país. O sea, tenemos que tener una visión un poco más abarcativa de lo que es la producción animal y no solamente centrarnos en indicadores productivos. Un poco para que veamos cuál es una también de las funciones más importantes que tiene la ganadería, es un poco la de fijar población en el territorio. Este mapa yo lo traje, o sea, son muy conocidos también, en el cual, bueno, acá yo les saqué lo que es nuestra zona donde estamos hoy en cuanto a la actividad ganadera en sí, pero si podemos ver cómo están distribuidas las cabezas de ganado y las explotaciones ganaderas en nuestro país, la verdad que estamos abarcando prácticamente toda la superficie, obviamente en mayor y menor proporción en cada una de las zonas, dependiendo cuál es su aptitud, pero la actividad ganadera está presente prácticamente en todo el país. ¿Qué quiero decir con esto? Obviamente que en lo que ha pasado en estos últimos 20 años, todos somos por lo general de esta zona y sabemos qué ha pasado con la actividad agrícola y qué función ha tenido esta como expulsora de la actividad ganadera hacia otras zonas de nuestro país. O sea, hoy se ha hablado mucho, mañana también, de todas las zonas mal llamadas marginales desde el punto de vista de producción ganadera. O sea, lo que ha habido es un repoblamiento de la zona del NOA, la zona del NEA, y obviamente hacia ahí se han trasladado algunos sistemas de producción que había en nuestra zona para, con el propósito de no abandonar la explotación, o sea, arrendando campos, comprando campos más baratos, distintas alternativas, pero siempre manteniendo en nuestra zona lo que sería la producción agrícola y muchas veces con esa producción agrícola tratando de subvencionar en cierta forma lo que es la producción ganadera en otros lugares.
Lo importante es que en función de ese corrimiento y esa presencia de la actividad ganadera en lo que es la República Argentina, si tomamos como datos los últimos datos oficiales que tenemos a nivel poblacional, que es el censo 2001, del censo 2010 todavía publicaciones de datos oficiales no es muy difícil encontrar, pero más o menos yo calculo que la cifra de andar bastante parecida. La población rural en el país alcanza prácticamente casi el 30% del total. O sea que la presencia de la gente, tanto en el campo como la que está inmersa en la actividad ganadera y en la actividad rural, es más que significativa. O sea que a la hora de tener que realizar planes, especialmente a nivel local, a nivel regional, para mantener esa gente que siga presente en el campo, es una tarea bastante ardua y que va a necesitar de varios de nosotros para poder llevarla adelante. Para que ustedes tengan un ejemplo, esto no es de nuestra zona, pero es material del trabajo final mío. Está extractado de algunos pueblos de la provincia de Santa Fe, pero en la región norte. ¿Qué ha pasado? Acá si vemos, por ejemplo, lo que es la población del censo 91 y la población del censo 2001, ustedes van a ver que todo lo que está marcado en amarillo son pueblos, y acá estamos hablando de pueblos, fíjense cuáles son la cantidad de habitantes que tienen estas poblaciones. Prácticamente la mayoría de ellos no ha crecido, y los que están marcados en amarillo, como les decía recién, están en lo que se denomina pueblos en riesgo de desaparecer. ¿Qué quiere decir esto? ¿Cómo podemos nosotros intervenir con la ganadería en este sentido? O sea, obviamente cuando hablamos de pueblos que están en riesgo de desaparecer, a mí por lo menos me corrió un frío por la espalda cuando me enteré de que primero que en el país había tanta cantidad de pueblos en riesgo de desaparecer, y después que la mayoría de estos pueblos estaban vinculados a la actividad agropecuaria y más directamente a la actividad ganadera. ¿Por qué les digo esto? Porque la mayoría de estos pueblos que yo les muestro acá están ubicados hoy en día, digamos en el año 2010, en zonas a las cuales se ha corrido la ganadería. Antiguamente no era actividad ganadera, pero en la actualidad, por eso que le comentaba recién del traslado de la actividad ganadera hacia esa zona, son pueblos que tienen como base laboral pura y exclusivamente la actividad ganadera. Obviamente, ¿cómo hago yo para ir hoy en día a enseñarle a una persona que nunca estuvo involucrada en la actividad ganadera para que, por medio de una inserción laboral dentro de esos sistemas que se instalan en esa zona, pueda quedarse a vivir en su pueblo y que ese pueblo no desaparezca? Entonces, esto, después lo vamos a concluir al final de las filminas, es un desafío que tenemos nosotros cuando trabajamos en distintos ámbitos, tanto oficiales, tanto privados como productor, para tratar de mejorar las condiciones laborales y que estas personas quedan en el campo, sigan poblando el campo. Para referirnos un poquito a cómo es la actividad ganadera, cómo está distribuida dentro de nuestro país, ustedes ya conocen que obviamente la principal zona productora, donde se concentra el mayor porcentaje de productores ganaderos, es el norte de nuestra provincia, y con respecto a la zona en la cual hoy estamos, esta participa con un 26% aproximadamente de lo que es el grueso de los productores, con una superficie aproximada de un 7% y con esta distribución de animales en cuanto a las distintas categorías. O sea que en la zona nuestra también, gracias a Dios, todavía existen las vacas, todavía existen los animales. Y eso, obviamente, ustedes me podrán decir, son datos, bueno, del 2002, que después hubo todo el problema de la liquidación de vientres, que hubo un reacomodamiento de la hacienda, hubo un cierto periodo en el cual los feedlots tuvieron más preponderancia que en otros, pero digamos que al día de hoy prácticamente estos números se siguen manteniendo. Y esto quiere decir, como les decía, y voy a ser tal vez reiterativo, esto quiere decir que la presencia de los animales en el campo haga que también yo necesite personas que estén viviendo en el campo. Bueno, un poquito acá lo que yo le quise colocar es que el 35% de las empresas y el 31% de las hectáreas y el 34% de las vacas se encuentran en la zona centro.
que es la jurisdicción de la Estación Experimental Rafaela. Para el caso nuestro, el 26% de los establecimientos, el 7% de la superficie y el 13% de las vacas, la tenemos hoy por hoy en nuestra zona. Bueno, las distintas estrategias productivas ganaderas en nuestra provincia las podemos dividir en tres tipos: lo que sería la cría pura, que está concentrada pura y exclusivamente en el norte de nuestro país, de nuestra provincia, en un 72% de las empresas; la subregión centro, que es, como le comentaba recién, la que abarca la Experimental Rafaela. Son en general sistemas de cría ganadero mixto y de cría pura. Y en la zona sur, donde estamos nosotros ubicados, el 60% de la cría está relacionada con la estrategia de la cría mixta agrícola. Y obviamente eso es, como les comentaba yo anteriormente, hay muchos trabajos que se están haciendo en la actualidad en las cuales ratifican esto de que las vacas pueden convivir perfectamente con la agricultura. Es más, hacen a la sustentabilidad de esos sistemas productivos. Entonces yo creo que es muy importante a la hora, yo no vine ahora a mostrarles números ni balances económicos, pero es muy importante prestarle atención a los análisis económicos cuando comparamos cultivos de soja agrícolas puros, soja, posible, así para tener una referencia, y cuando estamos hablando de planteos mixtos. Los números son muy parecidos o en algunos casos muy ventajosos, hablemos solamente desde el punto de vista productivo, en favor de los sistemas mixtos, sin hablar obviamente del impacto social y del impacto ambiental que tiene tener las vacas o los animales conviviendo con la agricultura. Bueno, según la Encuesta Nacional Agropecuaria 2004, esta Encuesta Nacional Agropecuaria, yendo directamente a lo que sería la mano de obra rural, ha hecho algunos hallazgos muy importantes. Especialmente esta encuesta lo que trató de hacer es abarcar distintos tipos de opiniones a productores. Cuando nosotros analizamos el factor mano de obra y el factor social, son muy importantes las encuestas y las entrevistas a personas calificadas, obviamente. Por ejemplo, cuando queremos analizar una zona, una región, tener un abanico en el cual podemos estar hablando de productores, presidentes comunales, gente que trabaja en SENASA, empleados rurales, hasta las maestras de la zona. Es muy interesante entrevistar porque se pueden sacar datos muy útiles a la hora de tener que analizar indicadores sociales. Como les decía, esta Encuesta Nacional Agropecuaria tiene y ha producido muy buenos hallazgos. Por ejemplo, que sobre un total de 8.100 explotaciones agropecuarias relevadas en el país, prácticamente el 32% manifestó haber buscado personas para incorporar en su proceso productivo. Entre las 2.572 demandantes, el 25% de esas empresas tuvo dificultades para satisfacer la demanda de obra. Y esto obviamente ustedes me dirán ¿por qué tuvo dificultades? Obviamente porque el contexto hoy en día hace que la gente no quiera trabajar en el campo. Después lo vamos a analizar, si quieren lo vemos en profundidad, pero ahora yo les voy a mostrar solamente cuánto es el sueldo de un empleado rural. Todos sabemos lo que le podemos llegar a pagar si tenemos empleados rurales. Hoy por hoy sabemos que la sustentabilidad social, teniendo ese indicador solamente, no me favorece en nada. Otra cosa importante es que esa demanda insatisfecha se vincula principalmente con la realización de tareas calificadas. O sea, estos productores tienen esa demanda insatisfecha porque no encontraron personal calificado, o sea, capacitado para hacer tareas especialmente desde el punto de vista ganadero. Las tareas entre las cuales la escasez de trabajadores resulta más difundida se encuentran relacionadas principalmente con la actividad ganadera. Otro dato importante es que el 56% de estos productores declaró que existe escasez de mano de obra, y esto está basado fundamentalmente en que hay falta de disposición para trabajar, porque existen fuentes alternativas de ingreso. Eso lo contestó el 47%. Con el hecho de que hoy hay pocos trabajadores calificados para el desarrollo de tareas especializadas,
un 38%, y que muchas personas que antes trabajaban en el sector pasaron al no agropecuario. Me quiero detener un poquito en este aspecto, en el cual existen fuentes alternativas de ingreso para los empleados rurales. No hace falta que le diga cuáles son, todos sabemos que el tema subsidios ha venido a hacer estragos, especialmente en la mano de obra agropecuaria. O sea, hoy por hoy, por lo menos en lo personal, es muy difícil poder decirle a un empleado rural que cobra a lo mejor 2.000 pesos, cuando hay gente que tiene contacto en el pueblo que recibe una cantidad de planes sociales que obviamente la suma de esos planes sociales exceden a lo que él gana trabajando en el campo, con lo que todos sabemos que eso implica trabajar y vivir en el campo. Otra cosa importante es que resulta interesante destacar que entre esas explotaciones agropecuarias con demanda satisfecha, el 65% de los productores considera que hay escasez, y entre las no demandantes más de la mitad. O sea que en general lo que podemos decir es que a la hora de salir a buscar personal rural, y especialmente para la actividad ganadera, nos vamos a encontrar con ciertas dificultades. O sea que cabe suponer que la percepción sobre la gravedad del fenómeno excede la dimensión real que nosotros podemos estar imaginándonos. ¿Cómo podemos caracterizar la mano de obra rural en la provincia de Santa Fe? Entre el 31 y el 56% de los hogares rurales encuestados tiene algún miembro que vende su fuerza de trabajo en el mercado laboral agropecuario. Y acá esto a mí me llamó mucho la atención, porque esto quiere decir que la actividad agropecuaria como fuente de mano de obra prácticamente tiene mucha incidencia en nuestra provincia de Santa Fe como fuente de ingreso en los distintos hogares. El 60% o más de los asalariados agropecuarios no cuenta con cobertura sanitaria alguna para sí y su familia. Hay un aumento de los requerimientos de capacitación de la mano de obra, hay una presencia relativamente significativa de asalariados agropecuarios que accedieron a algún nivel de educación postprimaria, o sea, más del 20% de ellos ha podido acceder a ese nivel de educación. Otra cosa importante, y no más relevante que las anteriores, es que la condición migrante de los asalariados agropecuarios evidencia su alta movilidad. No más del 50% de los encuestados era oriundo de su actual lugar de residencia. Todos sabemos que a la hora de buscar personal en estos días para trabajar en el campo, ¿a qué provincia vamos a ir a tentar la mano de obra asalariada? O nos vamos a Corrientes o nos vamos a Entre Ríos, alguna de esas provincias en las cuales hoy todavía queda mano de obra capacitada. Ahora bien, ¿de dónde proviene esa capacitación de la mano de obra? Me dirán ustedes. Obviamente que viene por tradición, por cultura. Y eso es lo que nosotros como productores, como participantes de la cadena de producción, como miembros de entidades oficiales, tenemos que, ante todo, valorar a la hora de tener que diagramar distintos planes de capacitación. ¿Por qué le digo esto? Porque la cultura de esas personas, de esos potenciales trabajadores rurales, es lo que tenemos que privilegiar a la hora de armar estos planes de capacitación. Muy rapidito dijimos que íbamos a tratar de hacer un enfoque sistémico. O sea, yo acá lo que le quiero presentar, todo el mundo sabe lo que queremos decir cuando hablamos de sistemas agropecuarios, en el cual tenemos tres grandes pilares, que son el capital, la tierra y el trabajo. Y obviamente lo que yo quise priorizar en esta filmina es el trabajo. ¿Por qué el trabajo con una flecha con cierta magnitud diferente a los otros componentes? Porque en el desarrollo de, obviamente, mi tesis y de esta exposición, hice referencia en gran parte a este componente del sistema productivo como uno de los más importantes. Y otra cosa que quiero destacar es cuál es su vinculación con el contexto local. Contexto local, ¿qué quiere decir? Un poco esa mano de obra que trabaja en el campo, obviamente no vive aislada, no vive en una burbuja, sino que tiene contactos, salidas y entradas a lo que nosotros llamamos de los sistemas,
que obviamente lo vinculan en distinta magnitud, distinta medida, con lo que es su localidad más cercana, con lo que es su región. Esto es muy importante porque el contexto local muchas veces influye en lo que es la sustentabilidad de mi sistema de producción, especialmente desde el punto de vista trabajo, punto de vista mano de obra, del punto de vista social. ¿Por qué? Muchas veces yo me puedo proponer mejorar algunos indicadores en cuanto adentro, tranqueras adentro, digamos, del sistema, pero ¿qué pasa? Como yo les decía recién, no vivo en una burbuja, no vivo aislado, sino que formo parte de una región, formo parte de una zona. Entonces acá entra a jugar mucha importancia qué pasa con el contexto local. O sea, el contexto local también tiene que tender a la sustentabilidad desde el punto de vista social. No puede ser que yo pretenda que un empleado quiera permanecer viviendo en el campo si no tiene en el pueblo más cercano las condiciones, por ejemplo, de salud, de educación para sus hijos. O sea, algo mínimo, indispensable. A usted le parecerá que puede llegar a ser una utopía lo que les estoy diciendo, pero muchas veces cuando ustedes salen a buscar personal para trabajar en el campo, lo primero que le van a preguntar, si tienen hijos en edad escolar, es ¿a cuánto queda la escuela más cerca? ¿Cuántos kilómetros de tierra tenés hasta el asfalto? ¿Hay un centro sanitario cerca? O sea, hoy es muy difícil que la gente quiera ir a vivir en el campo teniendo solamente estas cuestiones, y no me quiero meter a profundizar desde el punto de vista seguridad, porque hoy por hoy también es un problema a la hora de querer que la gente quede en el campo. Ustedes miran, vuelvo a reiterar lo que es un poco utópico lo que yo les vengo a plantear acá, pero es hora de que empecemos a ver a los sistemas de producción, por lo menos como productores, como actores primarios de esta cadena, y que nos demos cuenta de cuáles son nuestras necesidades y cuáles pueden ser las causas para poder ir a reclamar a quien competa ciertas acciones, ciertas soluciones, ciertos programas. Por ejemplo, un poco esto ya se los comenté, pero a nivel contexto local, esto es lo que cobra, según la UATRE, a septiembre de 2010, un empleado rural. Un peón general, un encargado, que es la categoría más alta, está cobrando 2.800 pesos según la ley para lo que está publicado en septiembre del año 2010. Fíjense cuáles son las condiciones de sustentabilidad de la localidad, esto a modo de ejemplo, de una localidad del norte de Santa Fe. ¿Cuánto cuesta el kilogramo de pan? O costaba, porque esto fue a septiembre del año pasado. ¿Cuánto costaba el kilo de pan en Rosario y cuánto costaba en Esteban Rams, que es la localidad? ¿Cuánto costaba el kilo de papas? ¿Cuánto costaba en Esteban Rams? Entonces, obviamente, ¿cómo voy a hacer yo para que mi empleado quiera quedarse bien en el campo si el sueldo no le alcanzaba ni para sus necesidades básicas? O sea que el contexto tampoco ayuda mucho a que yo pueda ir con ciertos fundamentos a decirle a la gente que venga a trabajar y a quedarse a vivir en el campo. Cuando entré a indagar qué pasaba en Santa Fe con el trabajo rural, bueno, yo no quiero que nadie se sienta acá tocado y le pido disculpas, pero si ustedes entran a internet y quieren buscar información al respecto, se van a encontrar con la mayoría de los trabajos periodísticos, obviamente pueden tener o no cierta inclinación, pero fundamentado porque no hay datos en la provincia de Santa Fe, actuales me refiero, todos dicen que el trabajo rural en Santa Fe es una materia pendiente. A modo de dato, nada más, según la Administración Federal de Ingresos Públicos, la AFIP, fíjense en Santa Fe, acá abajo, la cantidad de trabajadores que se desempeñan en la actividad agropecuaria a junio de 2010 era apenas, así dice, apenas 5.008 personas. A modo de ejemplo, ¿qué pasa en Córdoba? 22.400. ¿Qué pasa en Entre Ríos? 20.300. ¿Qué pasa en Corrientes? En San Luis, y así sucesivamente. Obviamente estos datos son también alarmantes, porque como que, tal vez me esté equivocando,
pero es como que queremos meter la cabeza bajo la tierra como el avestruz. Es un problema del cual no nos interesa saber cuál es su magnitud. O sea que el grado de informalidad, lamentablemente, le tengo que decir, es muy elevado. Tal vez, acá yo creo que hay muchos productores, el mayor porcentaje son productores, y tengo miedo que más de uno estemos incurriendo en esa informalidad, aunque sea en forma indirecta. ¿Qué le quiero decir con esto? Obviamente, yo también soy productor y sé lo difícil que es tener que salir a contratar un personal del punto de vista transitorio. O sea, el tema del trabajo transitorio en la ganadería sabemos que es muy requerido. O sea, muchas veces hay épocas puntuales para el trabajo, como son los momentos de pariciones, cuando hay que juntar rodeo, paradas de rodeo, vacunaciones, etc. Y es muy difícil poder formalizar a esas personas. Nomás si ustedes le quieren hacer un seguro por accidente, es muy difícil poder formalizarlo. Entonces eso también puede llegar a hacer o a ayudar a que este grado de informalidad sea también elevado. O sea, habría que buscarle la vuelta a quien lo tenga que hacer para ver si se arbitran los mecanismos para que este sistema sea mucho más ágil, no tenga tanta trabas para que el productor pueda declarar a algunas personas de tipo temporario por X meses que los va a ocupar, y esto se pueda ir, entre comillas, blanqueando de alguna forma para que podamos fundamentalmente tener noción de la magnitud de lo que estamos hablando. Cuando nosotros queremos analizar la parte social y la parte laboral desde el punto de vista sustentable, vamos a trabajar con distintos tipos de indicadores, y con esto no los quiero aburrir, porque a la hora de tener que analizar la sustentabilidad, ustedes saben que lo que hay que construir son índices e indicadores para poder analizarlos. Desde el punto de vista social, tenemos la libertad nosotros de construir el indicador que queramos, siempre y cuando tengamos la posibilidad de ese indicador, obviamente, haber realizado las entrevistas a personas calificadas, a las cuales podemos, de los cuales podemos tomar la información. El otro hecho es que debemos tener valores umbrales a los cuales podamos apoyarnos o compararnos para ver si estamos bien o estamos mal desde el punto de vista sustentable. Y obviamente acá yo se lo separé con distinto color, lo que hace al aspecto social y lo que haría fundamentalmente al aspecto laboral. Un punto muy importante que se está analizando ahora es que no hace al aspecto laboral propiamente dicho, pero sí a lo que me precedió en la presentación, que fue el tema de las explotaciones familiares, es el tema de la sucesión. O sea, el tema de la sucesión, eso está relacionado fundamentalmente con la capacidad que tiene ese productor de poder seguir en su sistema productivo, siempre y cuando detrás de él venga alguna generación que esté interesada. ¿Eso qué quiere decir? Eso va a ser a un compromiso que tenga ese productor y sus sucesores, fundamentalmente por llevar adelante un sistema de producción desde el punto de vista sustentable, especialmente hablando de la pata ambiental, porque a mí me interesa seguir produciendo, cuidando ese suelo, seguir produciendo, y obviamente para que yo siga produciendo me tiene que dar plata. Y eso va a estar moviendo o va a estar, digamos, articulando todo lo que es la parte social para que lleve adelante ese sistema. Cuando hablo de la parte social, laboral, no solamente se incluye a los obreros, a los empleados que están, digamos, día a día con la hacienda, al peón, sino que estamos hablando y abarcando también la parte gerencial, la parte personal jerarquizado y demás, que también forman parte del sistema productivo cuando hablamos del componente mano de obra. A modo de ejemplo, cuando ustedes hacen un análisis desde el punto de vista sustentable de un sistema, como yo les decía, van a abarcar las tres patas: el ambiental, el económico y el social. Cuando analizamos el social, entonces podemos llegar a construir los indicadores que nosotros queramos. Por ejemplo, acá tenemos cantidad de trabajadores necesarios, condiciones de los trabajadores, tipo de trabajos que pueden ser manuales y mentales, y la calificación que tienen esos trabajadores. Esto es a modo de ejemplo y ustedes lo construyen
con los datos que pueden encontrar. Pero lo interesante es que podamos intentar evaluar el aspecto social, el aspecto laboral dentro de mi sistema de producción como un componente más del mismo. Cuando hablamos de la mano de obra, pura y exclusivamente la sustentabilidad, la caracterización de un sistema de producción tradicional en la zona y el análisis de las transformaciones necesarias para atender a una mayor sustentabilidad van a evidenciar cuál es la importancia que los trabajadores tienen a lo largo de todo el proceso productivo. La ganadería emplea a una parte significativa de la oferta laboral de bajos ingresos, constituyendo así uno de los núcleos estructurales de la pobreza de las provincias o zonas con mayor incidencia de problemas sociales en nuestro país. Y por último, el trabajo asalariado rural en Argentina no reviste las condiciones de sustentabilidad esperadas. Obviamente hay una serie de indicadores que se han analizado para poder afirmar esto, y fundamentalmente la calidad de vida, la capacitación y demás, son algunos aspectos en los cuales nos podemos apoyar a la hora de afirmar esta premisa. Para esto deberían estar planteadas, o plenamente garantizadas, la satisfacción de las necesidades básicas, estamos hablando de esos trabajadores rurales. Estamos hablando de necesidades básicas. A modo de ir cerrando, la producción ganadera entonces, desde la perspectiva del desarrollo rural sustentable, es considerada, yo se los tiro a ustedes, como una posibilidad. Una oportunidad por sus impactos ambientales positivos y porque demanda un alto porcentaje de los trabajadores permanentes del sector agropecuario a nivel nacional. Sin embargo, si se asocia esta cuestión a las condiciones efectivas de trabajo de esos sistemas, dicha posibilidad se transforma en un desafío muy grande, que lo podemos materializar solamente a través de grandes cambios políticos y económicos. Para ir cerrando, algunas reflexiones finales que me gustaría que se las puedan llevar y pensarlas y se pueden llegar a debatir. La posibilidad de evaluar la sustentabilidad en un lugar de pequeñas dimensiones, como puede ser un sistema de producción o una localidad determinada, por cuanto son espacios que expresan las condiciones estructurales económicas y sociales que lleva al planteo de ciertos interrogantes, como por ejemplo, ¿es posible construir o la construcción de sistemas de producción sustentable inmersos en condiciones contextuales insustentables? Yo creo que ese es uno de los grandes desafíos. Parece algo utópico, pero creo que hoy por hoy, como yo les decía anteriormente, tenemos que empezar a pensar como productores que queremos producir de una forma diferente. Y por último, ¿en qué lugar se construye la sustentabilidad social de los sistemas de producción? Y este es un tema muy interesante porque muchas veces vamos a tratar de que la sustentabilidad social la construyan otros, vengan de afuera. Pero nosotros también, como yo les decía, y espero que no haya sido reiterativo, formamos parte del sistema productivo, especialmente como productores primarios de esta cadena de producción. Por lo tanto, somos, creo que, el primer eslabón y uno de los primeros responsables en construir la sustentabilidad social de mi sistema productivo, del sistema en el cual yo estoy trabajando. Yo creo que nos queda pendiente un trabajo muy arduo, la generación de políticas específicas, tareas pura y exclusivamente de extensión y de capacitación tendientes a mejorar las condiciones de los trabajadores agropecuarios. Creo que con esto, un poco a modo de cierre, lo que yo les quería dejar era un poco la inquietud de que tomemos el tema de la mano de obra rural, de lo social, como componente fundamental de un sistema productivo, y que obviamente seamos capaces de analizándolo, que nos animemos, que no solamente nos quedemos con la frase de que lo sustentable es lo económico y lo ambiental, sino que tengamos en cuenta que hay otra pata muy importante que es lo social, que muchas veces, o porque nos cuesta evaluarlo, o porque no queremos evaluarlo, no lo tenemos en cuenta. Entonces sepamos que hay las herramientas, sepamos que hay gente que se dedica a eso, sepamos que hay los medios, y por medio de esto podemos llegar a mejorar la sustentabilidad social de los distintos sistemas de producción. Muchas gracias. Yo tuve que preparar el trabajo final
cuando lo defendí. Obviamente tenía esa pregunta bajo la manga porque sabía que por ahí, o en algún otro ámbito también puede surgir. Y uno tiene que saber que cada uno en este tema tiene que ocupar el lugar que le compete. Para eso va a haber personas especializadas que van a encargarse del tema social. Del punto de vista de los planes, dice la pregunta. Sí, planes sociales. De los planes sociales. Sinceramente, yo una vez hice una exposición el año pasado en Buenos Aires, me tocó hacerla por el mismo tema, y una persona me dijo que no era tan así, que estaba equivocado. Bueno, obviamente yo no le pude fundamentar porque la verdad que en nuestro país, discúlpenme que se los diga, no hay datos oficiales de esto. Pero todos sabemos, como yo les decía recién y les mostraba en la filmina, que un empleado con la categoría máxima gana 2.800 pesos y dependiendo cuál es el sistema de producción puede tener 1 o 2 millones de dólares en sus manos para cuidar en vacas hoy en día. Obviamente que a la hora de compararse con la persona que está viviendo en el pueblo, que tiene 5 hijos, que no están casados, que no quiere un trabajo permanente porque si no le sacan la asignación y no quieren formalizar su situación, si él saca la cuenta, ganan exactamente lo mismo o más quedándose sentado en su casa, no haciendo ningún esfuerzo físico, no teniendo ningún tipo de responsabilidades, y yo creo que están afectando en gran magnitud. Puede haber personas que no estén de acuerdo, pero yo creo que el tema de los planes sociales, especialmente a nivel de persona rural me refiero, no me estoy refiriendo a otro aspecto, hoy por hoy es un competidor muy fuerte a la hora de salir a buscar gente joven para trabajar. Me refiero a gente joven, entre 25, 20 años, no personas que ya trabajaban en la actividad ganadera, como pueden ser personas de 40 años o más, que más que todo tienen y llevan la ganadería en el alma. Cuando uno tiene que iniciar a una persona para trabajar en la actividad, obviamente hoy por hoy piensan en cuánto van a ganar y está bien. Si eso lo comparan con lo que ganan con los planes, bueno, cada uno puede sacar sus conclusiones y no estar de acuerdo con lo que yo estoy diciendo, pero creo que hay muestras cavadas de eso y bueno, a mí en lo personal me pasó cuando quise buscar personal para trabajar en el campo. No lo pude conseguir porque ninguno quería venir a trabajar en forma permanente porque eso le iba a hacer la caída de sus distintos planes sociales. Tal vez alguno tenga otra experiencia. Sí, acá preguntan, ¿cuántos establecimientos agropecuarios hay registrados en la provincia? Todos mis vecinos y yo tenemos el personal en blanco. Obviamente, no, yo no quiero decir con esto que todos tenemos personal en negro ni nada que se le parezca. El tema del personal en blanco, tal vez me esté confundiendo yo, pero cuando uno quiere un personal permanente, o sea, de trabajo permanente, obviamente que lo va a tener en blanco y me conviene toda la vida porque primero por seguro, primero por darle mayor, digamos, estabilidad a su trabajo, pero el problema es a la hora de buscar, como yo les decía en la presentación, personal para tareas transitorias. Hay que buscarle la forma para poder blanquear a esa gente en el sistema. O sea, no es muy fácil poder sacar hoy por hoy un seguro, nada más por accidente, a una persona que trabaje transitoria, porque lo primero que le van a pedir es el nombre de la persona. Y no siempre va a ser la misma persona a la que yo voy a llamar para un trabajo transitorio. Entonces, yo no quiero con esto meterme a discrepar ni a polemizar con si los tenemos en blanco o en negro. Obviamente que aspiro a que todo el mundo los tenga en blanco. Está bien, está bien. Otra pregunta dice, ¿no cree que a veces los dueños de campo no pagan bien y no es que falte mano de obra calificada? Bueno, obviamente, yo creo que eso es lo principal. Por eso, a la hora de tratar este tema, es un tema que, discúlpeme, muy, muy complejo y por ahí a algunos le hace doler los pies del zapato, pero yo creo que en esto tenemos que hacer también un mea culpa, y no es culpa nuestra tampoco en su totalidad, porque como yo les mostraba, el salario para septiembre de 2010
es lo que estipula la ley. O sea, no es que nosotros le pagamos eso porque queremos. Si usted va a un contador y le dicen que le haga la liquidación para su personal, le va a pagar lo que la ley dice. Si ustedes quieren pagarle un sobresueldo por encima de eso que le estipula la ley, bienvenido sea, y vamos a estar todos contentos. Pero yo creo que el personal rural hoy por hoy, como yo les decía recién, que tiene a lo que vale la hacienda 1 o 2 millones de dólares en sus manos, le podemos estar pagando 2.800 pesos para que trabaje más de 8 horas, porque sabemos lo que es el trabajo ganadero propiamente dicho, que no tiene ni sábado ni domingo ni día feriado. Entonces eso ayuda a la insustentabilidad del sistema. Creo que nos tendríamos que involucrar un poquito más también en ese tema. Pero a la hora de que ponernos desde el punto de vista del productor y tener que sacar la plata del bolsillo para pagarle el sueldo, también por ahí muchas veces como que no nos involucramos mucho en el tema, ¿no? Está bien. Y por último, hay una pregunta que se refiere a cuántas vacas debe tener un rodeo de cría tipo en el sur de Santa Fe para que sea rentable tener un empleado en blanco con vivienda, etcétera. Buena pregunta. O sea, yo creo que no hablamos de cantidad de vacas, sino que hablamos de eficiencia productiva. Entonces, cuando uno entra a hablar de eficiencia productiva, ahí vamos a ver qué cantidad de kilos de terneros destetados por año somos capaces de producir en el sur de Santa Fe. Para eso estamos un poco hoy acá en formarnos y están las entidades a las cuales podemos recurrir. O sea, es muy difícil decir número de vacas. Yo puedo tener una vaca y ser eficiente en una hectárea de campo, pero yo creo que el asunto está en los valores que hoy tenemos de la producción ganadera, en los cuales nosotros estamos todos muy contentos. Yo creo que hoy por hoy, siendo eficientes en la producción y en poder tratar de destetar un ternero por vaca por año, con los kilos que todos sabemos que lo podemos hacer acá, con las herramientas que tenemos, yo creo que es más que obvio que podemos tener una familia viviendo en el campo. Bueno, y la última es cómo establecer sueldos adecuados para las actividades pecuarias. Sueldos adecuados. Bueno, ese es un tema que la verdad yo no se los puedo responder. Discúlpenme que me hizo esa pregunta, pero yo creo que para eso, igual que cuando me pregunta qué planes podemos hacer para capacitar, o sea, yo no soy extensionista ni estoy encargado de capacitación. Yo hago un llamado a quienes tienen que hacer y tomar la posta para que se ocupen de este tema. O sea, la investigación, que es la que me ocupa, a la cual yo me ocupo, aparte de ser productor agropecuario, me da estos resultados. Entonces, bueno, yo vengo acá a exponer cuáles son los resultados de esta investigación y tratar de que alguien tome la posta para poder llevar adelante estos planes de capacitación. Bueno, si no hay más preguntas, le agradecemos al ingeniero Larripa con un fuerte aplauso. Gracias.